Buenas noches, por favor vamos a orar. Iniciemos con una oración, por favor. Este es el servicio de los jóvenes, pero igualmente están todos invitados, adultos, niños, que aún tienen tiempo para venir. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todos los que estamos aquí y por todos los que vas a traer, Señor. Tenemos fe en ti, Señor, que tú vas agregando, Padre amado, conforme, Señor, a las personas que tú decidas, Señor, colocar en el camino, Padre amado, para que estén aquí, Señor, reunidos con nosotros. Gracias, Padre amado, por este día, Señor. Gracias también por la palabra de hoy, Señor, para los jóvenes, Señor. Permite, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, guiándome en cada palabra, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título es Jóvenes con propósito, guardando el corazón y el cuerpo para Dios. Entonces, yo les recomiendo a todos los jóvenes, no solamente yo, sino que también la Biblia, y que también tenemos que tener presente cada uno de nosotros que somos responsables de nuestras vidas, que no juguemos a que el pecado podemos hacerlo, podemos tener ese pecado y como si fuera algo tan ligero, como si fuera cortar un trozo de pastel. No podemos hacer eso, porque Dios dice que cada pecador, cada persona que no se arrepiente de su pecado, lo va a pagar muy caro, y siempre y cuando esa persona esté jugando con ser un cristiano o esté jugando con las cosas sagradas de Dios. No podemos jugar a eso. Nuestra alma está en juego. Sabemos de que cuando nosotros estamos aquí, es un mundo tan pasajero, pero llegas a morir, o el joven o la persona llega a morir. ¿Qué va a pasar con esa alma? Entonces pongámonos a pensar, a reflexionar. Esa alma va a llegar entonces al cielo, va a llegar al infierno. ¿Qué va a pasar? Pues yo quiero estar con Dios. Quiero que mi alma esté con Dios, porque el espíritu siempre va a regresar a Dios, pero el alma que es eterna, yo quiero que esté con Dios para siempre. Bueno, queridos jóvenes, vivimos en un tiempo muy difícil donde la tentación abunda, las redes sociales, los medios de comunicación, del Instagram, TikTok, todas las redes sociales promueven el placer inmediato y la satisfacción personal. Pero Dios a todos nosotros nos llama a algo grande, a vivir una vida santa y consagrada para Él. Por eso les digo que no podemos jugar a creer en Dios hoy y a mañana a no creer. O eres sí o eres no. O sale de tu boca agua limpia o sale de tu boca agua sucia, pero no pueden salir de tu boca dos aguas. Me refiero a que no pueden salir de ti, no pueden salir dos actitudes, dos Casey, no pueden ser dos Casey, va a ser una sola Casey. En 1 Timoteo 4:12, la Biblia dice, ¿4:12? sí, María. nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por ser jóvenes no significa que, es más, la fuerza está en la juventud. Y por ser jóvenes no significa de que vamos a ser menos que las personas mayores que tienen más experiencia o que ya tienen tiempo siendo cristianas. No, así no es. Ese amor, esa conducta, lo tenemos que demostrar con pureza. Actualmente vivimos en una generación donde muchos jóvenes hoy están heridos por dentro, esos jóvenes que están vacíos, pero sabemos que cuando hay un vacío, ese vacío siempre tiene que ser llenado por algo. Constantemente uno siempre tiene que estar llenando esos huecos, esos vacíos, para que no quede ningún espacio
ningún espacio para cosas inmundas. Entonces, es mejor, yo prefiero mejor llenar ese vacío con el amor de Dios, llenarlo con la fe, con el Espíritu Santo, con buenas conductas, con purezas. Yo mejor prefiero llenarlo con eso, que Dios sea quien llene ese espacio y ese vacío, a que ese vacío quede ahí expuesto, como decía la hermana Andrea en una prédica, a que alguno de esos espíritus malignos lleguen y se apropien de ese vacío. Y ahí es cuando se ven entonces que los jóvenes no hacen lo correcto, se suicidan, llegan a las drogas, llegan a condiciones tan inmorales como lo que están pasando actualmente de los Terian, que son animales, se comportan como animales. Entonces, pero Dios siempre, siempre, siempre va a llamar es con lazo de amor primero con lazos de amor. Si tú no haces caso a esos lazos de amor, entonces Dios te va a llamar con un ladrillazo en la cabeza. Así es. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice Dios en 1 Juan capítulo 3:1? Mira cuánto nos ama el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Los que somos llamados hijos de Dios, sí conocemos a Dios y el Padre nos conoce a nosotros. Por eso el día que nosotros estemos delante del tribunal, delante de Dios, ese día que estemos ahí, en ese día tan esperado, en el cielo, en ese momento van a haber personas que Dios le vaya a decir, que le va a decir, fuera de mí, no te conozco. Y esa persona puede incluso decir, pero si yo predicaba, pero si yo adoraba, pero si yo estaba en las alabanzas, pero si yo iba todos los domingos a la iglesia, pero ¿qué va a pasar? Dios en ese momento va a decir, fuera de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque no son los hijos de Dios, son los hijos del enemigo, Amén. de Satanás. Entonces son disfrazados, algunos son disfrazados o lobos vestidos de ovejas. Así es. Entonces, por eso les digo a todos ustedes, no juguemos a ser cristianos, no juguemos a que hoy estamos consagrados, hoy somos santos y mañana somos los rebeldes. Dios hay una parábola que dice que dejó a las 99 para ir por una que se le perdió. Entonces, constantemente no podemos jugar a hacer esa una que se le perdió, porque así como les digo, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y en la Biblia también dice dejar al necio con su necedad. Si esa persona no quiere ser salva, ¿Dios qué hace? Dios no obliga a nadie. Amén. No obliga a nadie. Si esa persona no entrega todas sus debilidades a Dios, no entrega todo ese vacío que tiene, esa juventud que, por ejemplo, en el caso de esos jóvenes ahora que están pasando por esta generación que está pasando por un momento tan difícil, no se entrega a Dios, esos terias no se entregan a Dios. Dios los busca, claro que sí, con lazos de amor, claro que sí lo hacen, pero si ellos no se entregan, pues va a pasar de que Dios los entregará al mal y se van a perder. Pero esa no es la idea de que se pierdan, porque por eso es que Jesús murió en la cruz por todos nosotros, para que ninguno de nosotros se pierda. Pero el llamado es para los que quieren, no para los que Dios no impone a nadie. Amén. No obliga a nadie. Si no quieren, ellos tienen el libre albedrío. Amén. De decidir.
si quieren que su alma esté con Dios para siempre o su alma esté en el infierno. Sabemos que el infierno no fue creado para los jóvenes rebeldes, el infierno no fue creado para los Teyans, el infierno no fue creado para nada de eso, pero si no obedecemos, pues ese va a ser el final. Es un poco, esta palabra a la que le estoy dando es dura, bastante dura, pero no me la estoy inventando yo. Es una realidad que Dios a cada uno de nosotros quiere que sepamos, y no me la he inventado ni yo, ni Pablo, nada, ni Jesucristo, nadie se la ha inventado. Eso no es invento por ninguno de ellos. Eso es una realidad que sucederá porque está escrito. Escrito está desde el comienzo de todo, desde antes de la fundación del mundo, todo eso ya se veía y ya estaba escrito. Bueno, ser joven no significa vivir sin límites. No, ser joven no significa vivir sin límites, significa tener energía para servir a Dios con todo corazón. La pureza sexual y la sobriedad no son castigos, sino coronas de honor ante el Señor. Amén. Joven de hoy en día, por favor, esa pureza sexual es un regalo de Dios. Esperen, no se desesperen, porque sabemos que es tener un novio, una novia, estar ahí al lado de esa persona, amarla, quererla. Es algo complicado cuando de pronto estén solos, así que si de pronto sienten estar solos con esa persona y que vayan a fallar, mejor huyan de ahí, de ese lugar. Sí, así como una vez lo hizo David. David fue el que vivió cuando José. Sí, José con Dalila. No, José. con la mujer de Potifar. Ese sí, José con la mujer de Potifar. Así, él que hizo, él huyó. Entonces hagan lo mismo, huyan si ustedes ven que no pueden resistir, no se queden en esos lugares solos con ese novio o esa novia. ¿Por qué? Porque le pueden fallar a Dios. Acuérdense siempre de que cuando estén solos y vayan a cometer un delito de impureza sexual o sientan algo, una sensación, algo así, acuérdense que el techo está abierto. Imagínense el techo abierto y que alguien con unos ojos grandes los observa. ¿Sí? Entonces, acuérdense, porque Dios está en todo. Dios es omnipresente. Amén. Entonces, guarden, por favor, jóvenes, la pureza hasta el matrimonio. Muchos jóvenes se preguntan que por qué Dios pide esperar hasta el matrimonio, pero la respuesta es muy clara. El cuerpo no solo es carne, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Está en 1 Corintios, capítulo 6, del 19 al 20. 1 Corintios 6, 19, 20. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habéis recibido de Dios y que está en vosotros, y que ya no sois dueños de vosotros mismos? Pues por un precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu que son de Dios. Hay que respetar nuestro cuerpo porque son de Dios. Amén. Y hay que respetar nuestro cuerpo porque son de Dios y el espíritu también. Entonces, guárdense para el matrimonio. No es un acto de represión, sino de amor. Amor a Dios, amor propio y amor a su futuro cónyuge.
es confiar en que la bendición llega siempre a su tiempo. Amén. Bueno, seguimos con lo que la pureza empieza en el corazón. Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Está en Mateo 5:28. Joven, en el día de hoy, cuida tus ojos, cuida tu pensamiento y cuida todo lo que consumes. Cuando digo cuida tus ojos, que seas como José, que cuando fue tentado por la esposa de Potifar, él prefirió huir antes de pecar, antes de fallarle a Dios. Amén. Es una sabiduría y es una fortaleza espiritual. Si seguimos en Mateo 5:28, entonces dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Cuidemos también nuestros pensamientos. Así como insisto que cuidemos nuestros pensamientos porque ahí están todas las batallas espirituales. Ahí en nuestro pensamiento están todas las batallas. Ahí cuando viene el primer ataque que hace el enemigo, ¿dónde va a ser? En el pensamiento. Amén. Entonces, hay que rechazar esos malos pensamientos que tengamos. Y lo que consumes puede ser libros de terror, películas terroríficas que cuando uno se acuesta después tiene mucho miedo y sueña con cosas terroríficas que ya sabemos que no son agrados para dormir, ni siquiera ni pueden. Yo anteriormente pasaba viendo unas películas terroríficas que después pasaba teniendo unos sueños y unas pesadillas tan horribles. Entonces yo digo, pero ¿para qué voy a tener esos? ¿Para qué voy a estar consumiendo esa clase de películas de terror si después no voy a poder ni siquiera ni dormir? No descansaba, no podía descansar. Entonces, jóvenes, en el día de hoy, si ya has fallado, no estás perdido. Dios siempre perdona, restaura y vuelve a levantar. En 1 Juan 1:9 dice, 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No importa el pasado, sino el arrepentimiento genuino. ¿Está ahí? Sí. Confesamos, sí. Abajo. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dejando, aquí hay otro punto, el último punto que va a ser el día de hoy es dejando las drogas y los vicios. Otro campo de batalla, aparte de la mente, para los jóvenes son los vicios. Las drogas, el alcohol, los videojuegos sin control, la pornografía, todo eso esclaviza el alma. Todo lo que no tiene control. No sé si han escuchado que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Entonces, el enemigo ofrece placer momentáneo, pero la factura espiritual es alta. Lo que empieza como curiosidad puede terminar en adicción y ruina. Entonces, en Proverbios 23:31 nos hace una advertencia. Capítulo 23, versículos 31 y 32. Dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Entra suavemente, pero al fin
muerde como una serpiente, causa dolor como un áspid. Bueno, dice que no mires el vino cuando rojea, es como cuando tú ves el pecado de lejos y lo saboreas. No lo haces, pero lo saboreas. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. No es necesario las drogas para sentirse feliz. El verdadero gozo se encuentra en la presencia de Dios. Amén. En Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozos. Muchos creen que pueden controlar el vicio, pero no, cuando definitivamente, así como decía la hermana Andrea, cuando uno dice ya lo tengo controlado, esto en realidad no se tiene controlado el vicio, cuando ya se pierde el control. Pero el pecado es una cadena que se endurece con el tiempo. Jesús vino para romper esas cadenas. Amén. Juan 8:16 declara. Juan 8:36. Y en Juan 8:36 declara que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. David oró, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa debe ser nuestra oración cada día, así como Él lo hizo en Salmo 51:10, que Él dijo, crea en mí un corazón limpio. Amén. Seguramente David no lo dijo un solo día, seguramente David lo dijo prácticamente que todos los días, porque todos los días Él tenía esa necesidad de que le creara Dios en Él ese corazón limpio para poder regenerarse. Y también les quiero decirles una buena noticia, es que no están solos en esta lucha. ¿Por qué? Porque Dios no te deja enfrentar esta lucha solo, sin la salida. Cada vez que Dios permite que pases por esto, siempre, pero siempre va a proveer de la salida. Amén. Para que puedas resistir a todo esto. Está en 1 Corintios 10:13. Si tienes amigos que te arrastran a vicios, a momentos donde debes de poner límites, debes de saber que esa clase de amigos no te conviene. Entonces, tienes que buscar esos amigos que te ayuden, no que te pisen, no que te hagan, que te vean que tú estés fallando y que no te digan nada. No. Si tienes un amigo que de esos de los que tú estás fallando, estás por mal camino y no le importa nada, no le importa tu vida, no le importa si te pierdes, no le importa si te vas de este mundo sin Dios, no es un buen amigo. 1 Corintios capítulo 1, capítulo 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportarla. Amén. Así que es una promesa que Dios nos hace en el día de hoy. No se pongan bravos con el predicador, porque esto no es palabra del predicador. Esto es palabra de Dios y esta palabra está respaldada por la Santa Biblia. Amén. Bueno, esta es la prédica de hoy.